En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Queridos amigos de Radio High, les habla Bernardo Klicksberg en un mundo tumultuoso y turbulento. eh, Estamos transmitiendo en la primera radio judía en idioma español. Me preguntan con frecuencia, con mucho interés. Y les cuento, es la radio judía en idioma español, pero es la primera y tiene más de 30 años, bastante más ya, de 30 años de existencia y normalmente las audiencias reaccionan con mucho interés, con mucho entusiasmo. Esta iniciativa formidable fue creada por Miguel Stuerman, director, fundador, que continúa a su frente acompañado siempre por esta presencia tan cálida y eficiente de nuestro queridísimo Dani Salzman. Y tenemos con nosotros a una superlocutora, como ustedes saben, joven, talentosa y muy, muy aplicada y empeñosa, Rocío González. Eh, Queridos amigos, desgraciadamente continúa la ola de atentados antisemitas sin excusa alguna, como el atentado que se produjo hoy en Londres, un nuevo atentado. Hay una serie de ataques antisemitas continuados en Londres. Este atentado fue cerca de donde quemaron en Londres cuatro ambulancias de la red judía de ambulancias de emergencia para justamente actuar en atentados y en problemas de salud pública críticos. Están los voluntarios judíos en tanto llega la ayuda pública general. Cerca de donde se quemaron cuatro ambulancias, un terrorista armado con un cuchillo de grandes dimensiones atacó a un anciano judío de casi 70 años de edad y a otro hombre judío de 30 años y los acuchilló a ambos, causándoles heridas graves. Fueron de inmediato llevados por la ambulancia judía de emergencia y por la defensa judía que se ha establecido en Londres a un hospital público y recibieron la máxima asistencia. Según indican los datos, están en estado de recibir heridas graves, pero gracias a Dios están vivos y se les ha atendido a fondo, internados en el hospital. Terrorista, un terrorista de la policía de inmediato
tipificó, no tuvo ninguna duda sobre la categoría del atentado, lo calificó como atentado terrorista. Eh, eh, Desgraciadamente esto puede suceder. Sucedió además en el barrio judío de Londres, en una zona típicamente habitada por judíos. O sea, fue exprofeso para provocar mayor terror, pánico en esa zona justamente y a plena luz del día. eh, Cobarde, terrorista, atacando a un anciano y a un joven desprevenidos. Eh, eh, este devenir antisemita acompañado de otros, un soldado en Luisiana tomó la plataforma y anunció que se proponía matar a todos los judíos de una sinagoga que tenía ahí, perfectamente identificada. No le logró avanzar en su amenaza, pero describió el armamento que iba a utilizar y dijo que era para salvar a los jóvenes blancos de los judíos, que la amenaza eran los judíos, claramente asociados con los judíos que estaban orando en la sinagoga o que iban regularmente a orar en la sinagoga. Eh, en lugares tan remotos como Kirguistán, se encontró un hotel, restaurante que no permitía la entrada de judíos. A esta altura del siglo XXI, con un cartel bien grande que decía, acá no se admiten judíos, como si estuviéramos en el Berlín ocupado, tomado a la fuerza por los nazis, o en cualquiera de las capitales de las que se apoderaron. Eh, Estamos en el 2026. eh, eh, Frente a la protesta inmediata de la reducida comunidad judía y se cerró se hizo retirar el cartel. eh, no se cerró, sino que se hizo retirar el cartel. Se suceden los ataques antisemitas en distintos lugares, bajo diferentes tonalidades. Continúan los ataques contra judíos sospechosos de ser tales por llevar algún signo de identidad visible en la calle en Francia, en diferentes lugares de Francia. Un ataque antisemita muy especial. Se celebró la rendición del régimen fascista, del régimen de Mussolini, del régimen pro-nazi. En Italia se cumplieron 50 años. eh, Uno de los aniversarios especiales con los que se conmemora en 1945, ya hace casi 80 años, se entregaron los soldados
fascistas, y hubo un desfile y un acto en los que especialmente estaban invitados los combatientes sobrevivientes o los hijos de los combatientes sobrevivientes de la resistencia antinazi, que fue muy activa en Italia. Eh, y entonces fueron al acto los sobrevivientes o hijos de sobrevivientes de las conocidas como brigadas judías, que se incorporaron a la resistencia italiana y participaron activamente en acciones de resistencia antinazi. Fueron expulsados del acto. No se les permitió a ninguna forma de expresión judía. Había diversas organizaciones, pero descollaba las brigadas judías. No se les permitió participar en el acto por ser judíos y por la asociación con Israel, ¿no? Por su simpatía y por el Estado de Israel. Hasta esos límites tan oscuros está siendo llevado el antisemitismo, que tiene la vertiente antisionista como una de las más virulentas, tiene la vertiente antisemita pura y la vertiente antisionista. Ser sionista es eh, que es considerado maléfico y que formar parte de una conspiración contra el género humano, así parece expresado una y otra vez en las redes sociales furibundamente antisemitas que están metidas en el conjunto de las redes sociales, asumiendo diversos disfraces, desde un rabino que da consejos y que en realidad es un antisemita virulento, no tiene nada de rabino, y el título es nada más que para atraer incautos. Los consejos son cómo sacarse la conspiración judía de encima, cómo eludirla y minimizar el peso de los judíos. Antisemitismo en Polonia. Eh, Hay, por un lado, un trabajo muy meritorio de las autoridades polacas por abrir plenamente Polonia a, a lo que sucedió, y las columnas de visitantes judíos permanentes hacia los campos de muerte, la marcha por la vida, recordando las marchas por la muerte, que en su conjunto, junto con las grandes matanzas y la tarea de los campos de concentración. Polonia tuvo los primeros y el más siniestro de todos, Auschwitz, estuvo allí, en el corazón mismo de Polonia, etcétera, acompañado de otros, ¿no? Como Sobibor y otros. Eh, Mientras que hay una plena apertura hacia visitar lo que resta y los museos. Eh, por otro lado, hay un historiador que estos días
emergió furibundo, no es el único de esta calaña, reclamando por la acusación de que los polacos mataron a los habitantes judíos de Yedvashne. Yedvashne era una aldea judía típica y durante y cuando empezaron a volver judíos escapados de distintos lugares, tomaron a todos los judíos del pueblo y les prendieron fuego, encerrados en la sinagoga, aniquilaron virtualmente a toda la población judía, los vecinos polacos que eh, habitaban con ellos codo a codo eh, durante décadas y décadas, para quedarse con todo, para quedarse con los bienes judíos, estar seguros, los escasos bienes judíos, porque la mayoría eran judíos pobres, quedarse con las pertenencias judías, con los locales, las casas, eh, arianizar, se lo llamó los bienes judíos. Hay una película virtualmente documental de una de las más célebres actrices judías de Polonia y de una de las figuras culminantes del teatro polaco, Ida Kaminska, dedicada a esta problemática. Ahora el historiador dice que no, que los judíos del pueblo son los que provocaron y trataron de atacar a los polacos y que estaban metidos en la conspiración judía para quedarse con Polonia y que los responsables de todo no fueron los polacos ni los nazis, sino los judíos. Muy primitivo para blandir este tipo de argumentos a esta altura, pero bueno, ahí está. Tiene resonancia en los sectores antisemitas de la población polaca, eh, que tienen sus organizaciones políticas y una participación política muy fuerte en Polonia, frente a la ministra de Cultura, por ejemplo, que repudió totalmente este tipo de agresiones contra la memoria de lo que allí sucedió. Y nosotros deberíamos tener vergüenza total por las dosis de colaboracionismo y no, y esto es oprobioso para el pueblo polaco que sucedan ataques de este tipo. Y yo recuerdo como un discípulo que tenía en el Instituto Superior de Estudios Judaicos que creé en Venezuela durante los años, en la Venezuela democrática, durante los años en que trabajaba allí representando la acción de cooperación técnica de Naciones Unidas en toda América Latina. Este discípulo polaco, nacido en Polonia, que había vivido una parte de su vida en Polonia, una parte importante antes de escaparse a la Venezuela democrática. Eh,
Decía siempre el señor Lipfel, lo recuerdo con infinito cariño, decía siempre, recuerden a los compañeros de curso, tenía muchos alumnos, decía siempre, recuerden que en Polonia con frecuencia se escuchaba por parte de una cantidad de polacos decir, los judíos son dueños de las casas, de estas viviendas, pero nosotros, los polacos, somos para siempre los dueños de las calles. ¿Eh? Y esa diferencia era muy importante, ¿no? Hubo los pogroms y las persecuciones, montones de expresiones de lo que significa esa diferencia en la práctica. Los dueños de las calles son los que hicieron Yad Vashem, el ataque salvaje de Yad Vashem. Siguen los incidentes antisemitas en Canadá, en Australia. No tengo tiempo para detenerme en Inglaterra bajo diversas modalidades. En Estados Unidos, la actividad continua de Nick Fuentes a la cabeza del movimiento neonazi, expresando el odio delirante en diversos, en Italia a través de expresiones múltiples, además de la que he mencionado, la comunidad judía italiana siempre en pie de autodefensa frente a los ataques, en lugares donde ha habido muy pocos judíos en la historia, como Irlanda. Sin embargo, hay una latencia antisemita muy significativa que tuvo presencia allí, toda la discusión en torno a si poner o no el nombre de una calle, o sea, si sacar el nombre de una calle de un judío que tuvo un rol fundamental en la creación del Estado de Israel y que había nacido en Irlanda. Este, Aunque no haya judíos, el veneno antisemita está presente. Pero al mismo tiempo continúa con toda fuerza la creación judía, la defensa de la memoria del holocausto y de las víctimas judías, los 6 millones, el 1,5 millones de niños judíos sacrificados por el delirio de Hitler y sus seguidores, que fueron, según muchos estudios, la gran mayoría del pueblo alemán, y los intentos de ocultamiento que tuvieron en momentos tremendos cuando toda una oleada de líderes nazis escaparon a Nuremberg y se refugiaron en lugares como Argentina, como sabemos, y como Brasil, como Paraguay, como el Chile, de la colonia Dignidad, creada por ex nazis. Eh, Todo esto continúa y continúa la creación judía. Una nueva startup
israelí fue comprada estos días, que tiene funciones utilísimas en el mundo de la inteligencia artificial. Fue comprada estos días por una super empresa americana, por 1.300 millones de dólares. No tiene grandes instalaciones, ¿no? Descubrió tecnologías, o sea, saber hacer cosas, los talentos que reunió y el trabajo excepcional que desarrollan las startups israelíes asociadas con institutos académicos de la calidad del Instituto Weizmann, y otros similares de la Universidad Hebrea de Jerusalén, de la Universidad de Tel Aviv, de la Universidad de Bar Ilan y otros similares, llevaron a este triángulo poderoso entre emprendedurismo, startup, instituciones académicas, que generó en pocos años una línea tecnológica por la que se están pagando 1.300 millones de dólares, de la que vive Israel, la exportación de la alta tecnología y las inversiones en alta tecnología israelí son fuente fundamental de ingresos para el país, y expresan la densidad tecnológica del país. También son un imán de atracción. Estos días celebramos todos el Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia de Israel, y aparece una y otra vez, lo rememoré anteriormente, la figura de los presidentes de Israel, con la que siempre se quiso mostrar al mundo la cara, esa cara tan especial que tiene Israel, designando a un presidente que la va a representar, que no tiene las funciones del primer ministro, no tiene las funciones de gobierno del primer ministro, pero que la va a representar, que va a ser el contacto fundamental con las comunidades judías en el mundo y con los países en el mundo. Y yo recordaba la lista que empieza con Albert Einstein, que no fue presidente porque no aceptó ser el primer presidente de la historia de Israel, porque se consideraba inapto para ser presidente. Y continúo con personalidades como, solo voy a mencionar una en esta oportunidad: Chaim Weizmann, Ben Zvi, Isaac Nabón. Alcancé a mencionar que fue el primer presidente sefaradí de Israel, y pude conocerlo de cerca. Era un intelectual excepcional, y fue creador, inspirador del círculo de intelectuales del presidente de Israel. Vean la idea que concibió el presidente de Israel: hacer en su casa, una vez por año, una reunión de intelectuales muy destacados del mundo judío, particularmente figuras jóvenes, etcétera, para asegurar su conexión con Israel, discutir entre ellos, discutir la situación del mundo judío, las relaciones entre ellos, imbricar totalmente la ciencia judía e israelí de punta,
y las reuniones se hicieron año tras año y fueron continuadas por los presidentes que lo sucedieron. Esto poco conocido es parte de la fábrica que creó Israel tan especial y que lucha denodadamente por los valores fundacionales del pueblo judío, la paz, la justicia social, el medio ambiente, Tikkun Olam, la redención del mundo. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.